Vamos a tener una lectura en Daniel capítulo 3. Vamos a leerlo todo. O bueno, yo le digo hasta dónde. Vamos a hacerlo alternado, dice la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Pidió al rey Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Y que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Amén. Hasta ahí está bien. Agradecemos, Padre, por bendecirnos en esta mañana, por permitir, Señor, continuar en esta lectura. Rogamos que nos dirijas y que nos permitas que tu bendición no se aparte en ningún momento. Gracias por todo ello en Jesús. Amén. Hermanos, uno de los mayores desafíos que tenemos como iglesia no ha sido siempre la persecución. De hecho, aquí no hemos experimentado la persecución, sino es la presión constante para conformarnos a la cultura. Y esto viene por diversos medios de comunicación, de las redes sociales, donde el mundo insiste para que nosotros nos conformemos conforme a la cultura de este mundo. De tal manera que sutilmente nos van convenciendo de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de dirigirnos entre nosotros, de nuestra manera incluso hasta de vestir. Vivimos una sociedad donde nos dice: todos deben de pensar igual, no seas diferente, adáptate, no hables del pecado, no afirmes que Cristo es el único Salvador. La cultura moderna no suele comenzar prohibiendo la fe. Primero intenta diluirla.
Después de haber recibido la revelación del sueño en el capítulo anterior, el capítulo 2, en este capítulo 2, Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel era el Dios de dioses. Sin embargo, este reconocimiento no produjo una verdadera conversión. Poco tiempo después, él levanta una enorme estatua de oro para que todos la adoren. Es un contraste. En Daniel 2, Dios mostró la estatua que representa la fragilidad de los imperios del mundo. En Daniel 3, Nabucodonosor construye una estatua completamente de oro, como si quisiera desafiar el mensaje de Dios, y declara que su reino nunca terminará. La idolatría siempre es una expresión del orgullo del mundo, del hombre. El hombre quiere ocupar siempre un lugar que pertenece a Dios. En medio de esta escena aparecen tres jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego. Ellos no son rebeldes políticos, son siervos fieles que entienden que solo Jehová merece la adoración. Su historia enseña a la iglesia de todos los tiempos cómo vivir y cómo obedecer a Dios, aunque esto cueste. Hermanos, Daniel 3 desarrolla esta verdad mediante 4 escenas que muestran el conflicto entre la idolatría del mundo y la fidelidad de Dios. Veamos la primera escena. La primera escena es: el mundo siempre intentará reemplazar la adoración de Dios por la idolatría. Daniel capítulo 3, los primeros 7 versículos que leímos: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y mandó que todos se reunieran, todos los gobernantes, para que la adoraran. Después de la extraordinaria revelación de Daniel 2, esperaríamos encontrar a un Nabucodonosor rendido completamente al Señor. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. El rey reconoce la grandeza del Dios de Israel con sus labios, pero su corazón continúa dominado por el orgullo. Este pasaje nos enseña que el mayor enemigo de la verdadera adoración siempre ha sido la idolatría. Satanás no solo busca que el hombre deje de adorar a Dios, busca que adore cualquier otra cosa en su lugar. La pregunta ha sido si el ser humano adorara, sino a quién adora. Y vamos a una siguiente. La idolatría nace del orgullo del corazón. Los primeros 2 versículos. Esta estatua medía 70 codos de alto y 6 codos de ancho, aproximadamente 30 metros de altura. ¿Se pueden imaginar? Esta estatua de 30 metros de altura era visible desde cualquier punto, desde cualquier distancia. Estaba ubicado en la llanura de Dura, una provincia, un lugar estratégico para reunir las autoridades del imperio. Muchos comentaristas observan una relación intencional de Daniel 2 con Daniel 3, mostrando una estatua cuyo cabeza de oro indica que Babilonia sería solo el primer imperio y que otros reinos no la sucederían. Ahora Nabucodonosor construye esta estatua de oro como si quisiera estar diciendo: mi reino no será reemplazado, nosotros vamos a reinar por siempre. Su estatua constituye un desafío abierto al mensaje de Dios. El orgullo siempre intenta resistir la autoridad divina. El pecado original en el Edén fue precisamente ese. El hombre quiso ocupar el lugar de Dios. Toda idolatría comienza cuando el corazón deja de reconocer la supremacía del Señor.
Hoy pocas personas se inclinan ante una estatua, pero la idolatría continúa siendo uno de los pecados más comunes. Un ídolo es cualquier persona, cualquier deseo, posesión que ocupe nuestro corazón, el lugar que pertenece únicamente a Dios. Podría ser el dinero, podríamos ser el éxito personal, nuestra imagen, nuestra familia, cuando se instituye a Dios, el poder que muchas veces se busca, la comodidad, incluso el propio ministerio llega a convertirse en el centro de nuestra vida. Cuando Juan Calvino dijo, el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. La idolatría no comienza en manos, sino en el corazón. Siguiente. El mundo busca uniformar la adoración. Verso 3 al 6 del capítulo que leímos. Nabucodonosor reúne, ¿a quién reúne? A ver, ayúdenme. ¿A quién reúne en Dura? A sátrapas, ¿a quién más? Magistrados. ¿Sí? Así, todos los funcionarios del reino, nadie queda excluido. Dios se ordena que al escuchar la música, todos deberían de postrarse. La palabra todos domina esta sección. No había excepciones, no había libertad religiosa, no había espacio para las convicciones personales. La música no era el problema era el propósito de la música. Fue utilizada como instrumento para inducir a una adoración falsa. La adoración dejó de ser una respuesta libre a Dios, al Dios verdadero, y se convirtió en una obligación impuesta por el poder político. La idolatría siempre busca controlar la conciencia. Siempre. Eso es lo que hace. El espíritu de Babilonia sigue presente. Hoy la presión no siempre viene mediante decretos oficiales. Con frecuencia llega por presión social, por la cultura, por los medios de comunicación, las ideologías y los deseos de aceptación. El mensaje sigue siendo el mismo. Si quieres ser aceptado, piensa como todos piensan. Pero el creyente está llamado a renovar la mente. Está llamado a que se conforme a la palabra de Dios, no conforme al espíritu de este siglo. Durante la Reforma, muchos creyentes fueron obligados a escoger entre negar el evangelio o perder sus bienes, sus libertades e incluso su vida. Entre ellos estuvieron algunas personas como Latimer y Nicholas Ridley, que fueron pre-reformadores, quienes fueron condenados a morir a una hoguera en Oxford, en Inglaterra, en 1555. Mientras las llamas comenzaron a rodearlos, Latimer dijo a Ridley: tenga buen ánimo, maestro Ridley. Hoy, por la gracia de Dios, encenderemos en Inglaterra una vela que confío que nunca será apagada. El mundo puede obligar a doblar rodillas, pero no puede dominar una conciencia rendida a Cristo. Siguiente, versículo 6. Pueden ver ahí el versículo 6. La fidelidad siempre tiene un costo. Nabucodonosor establece un castigo inmediato. Todo aquel que no adore a la estatua será arrojado al horno de fuego. No hay negociación, no hay una segunda oportunidad. Obedece a Dios. Obedecer a Dios significa arriesgar la vida. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el pueblo de Dios enfrenta la misma disyuntiva: obedecer a Dios
o cederemos ante las presiones del mundo. La verdadera fe se revela cuando obedecer a Dios tiene un costo. Jesús nunca prometió que seguirle sería fácil. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. La fidelidad puede costarnos amistades, oportunidades de trabajo, prestigio o comodidad, pero nunca es una pérdida servir a Dios. La obediencia puede conducirnos al horno de fuego, pero también nos lleva a experimentar la presencia de Dios de una manera que jamás conoceríamos en la comodidad. Daniel 3 nos confronta con una pregunta. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? La idolatría no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de forma. El mundo sigue levantando estatuas, sigue levantando estas estatuas que siguen invitando a los creyentes a postrarse a ellas. Sin embargo, el primer mandamiento permanece inalterable. No tendrás dioses delante de mí. Éxodo 23. La iglesia de Cristo está llamada a distinguirse por una adoración exclusiva de Dios. Aunque la cultura cambie y la presión aumente, nuestra lealtad permanece únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí hemos visto que el mundo siempre intenta reemplazar la adoración verdadera por la idolatría. Sin embargo, cuando los tres jóvenes hebreos son confrontados con la decisión de adorar, por lo que ellos tienen que enfrentar el horno de fuego, su respuesta revela el carácter de una fe auténtica. Vayamos a la siguiente escena. Número 2. La verdadera fe permanece firme aun cuando obedecer a Dios tenga un alto precio o un alto costo. Versículo 8 al 18. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a otros dioses. Después de toda que la multitud se postró delante de la estatua, el silencio fue interrumpido por un hecho que llamó la atención de todos. Entre miles de personas inclinadas, había 3 hombres que permanecían de pie. No hicieron un discurso, no organizaron una protesta, no insultaron al rey, simplemente permanecieron fieles a Dios. Su fidelidad los convirtió en el centro de las miradas y muy pronto en el blanco de la acusación. Este pasaje que hemos tenido nos enseña que la fidelidad a Dios nunca pasa desapercibida. Quien decide vivir para Cristo tarde o temprano enfrentará oposición. Como dijo el apóstol Pablo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Vayamos al número 1, por favor. La fidelidad a Dios provoca oposición. Versículo 8 al 12. El texto dice, unos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, a los que no se postraron. La expresión aramea utilizada aquí transmite la idea de una acusación movida por la envidia y el deseo de destruir. Estos hombres no estaban defendiendo el honor del rey, estaban aprovechando la ocasión para eliminar a quienes ocupaban posiciones de autoridad en Babilonia. La acusación se centra en 3 afirmaciones. No respetan al rey, no sirven a los dioses de Babilonia, no adoran a la estatua de oro. En realidad, los 3 jóvenes sí respetaban al rey como autoridad civil. Lo que no podían hacer era obedecer una orden que contradecía directamente el mandato de Dios.
Aquí encontramos un principio bíblico fundamental. La obediencia a las autoridades humanas tiene un límite. Cuando una autoridad exige obedecer a Dios, o más bien, cuando una autoridad exige desobedecer a Dios, el creyente debe decir, como los apóstoles en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La iglesia del siglo XXI enfrenta situaciones similares. Hoy hay momentos en que la cultura exige probar aquello que Dios condena. Se espera que el creyente guarde silencio respecto al pecado, relativice la verdad o adapte el evangelio para evitar el rechazo. Sin embargo, la fidelidad a Dios exige permanecer firmes, aun cuando ello traiga incomprensión, crítica o exclusión. No debemos buscar el conflicto, pero tampoco vamos a sacrificar la verdad para obtener aceptación. En el siglo XVI, durante la Reforma Protestante, Martín Lutero fue llevado a comparecer ante la Dieta de Worms. La Dieta de Worms fue un concilio en la cual se trató la acusación de Lutero de las 95 tesis. Se pidió que se retractara de sus enseñanzas basadas en la Escritura. Su respuesta quedó grabada en la historia. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no quiero retractarme. Lutero entendió que la fidelidad a Dios vale más que la aprobación de los hombres. Siguiente. Versículo 13 al 15. La fe verdadera no negocia los principios. No leímos esto, pero ahí lo checan ahorita ustedes. Nabucodonosor, lleno de ira, manda traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Sorprendentemente les ofrece una segunda oportunidad. En otras palabras les dice, quizá hubo un malentendido. Si ahora se postran, todo quedará olvidado. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La pregunta revela el orgullo del rey. Él cree que su poder es absoluto. Sin darse cuenta, estaba desafiando directamente al Dios Todopoderoso. En toda la Biblia, el orgullo humano siempre termina enfrentando con la soberanía de Dios. El enemigo rara vez comienza exigiendo la apostasía total. Generalmente propone pequeños compromisos. Solo esta vez. No seas tan radical. Todos lo hacen. Dios entenderá. Pero las grandes caídas espirituales suelen comenzar con pequeñas concesiones. La fidelidad demuestra que las decisiones aparentemente pequeñas cada día son las más fuertes. Siguiente. La fe confía en Dios aun cuando no comprende su voluntad. Versículos 16 y 18. Este es uno de los pasajes más extraordinarios de la Escritura. 3 jóvenes responden con serenidad. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Qué convicción, qué seguridad, qué confianza tienen en Dios. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. No hablan con arrogancia, no muestran miedo, simplemente expresan una confianza absoluta de Dios. Su declaración contiene 3 grandes convicciones. Dios tiene poder para librarnos. Nuestro Dios puede librarnos. Ellos no dudan del poder de Dios. Reconocen que nada es imposible para Él.
Además dicen, Dios puede decidirnos no librarnos, y si no, estamos en sus manos. Estas tres palabras revelan una fe profunda, madura. Ellos no condicionan su obediencia al resultado. ¿Serviremos a Dios? No dicen, serviremos a Dios si nos libra. Dicen, aunque no nos libre, seguiremos siendo fieles. La fe bíblica no se fundamenta en lo que Dios hace por nosotros, sino en quién es Él. También dicen, nuestra fidelidad no depende de las circunstancias. No serviremos a tus dioses. Su decisión ya está tomada. Antes de entrar al horno, no necesita negociar. Su lealtad pertenecía exclusivamente a Dios. Unos misioneros y sus acompañantes viajaron a Ecuador, a un pueblo que se llama Huaorami, en 1956. Fueron asesinados poco después de hacer contacto con esa comunidad. Muchos pensaron que había sido un fracaso. Sin embargo, con el tiempo, varios miembros de aquella tribu siguieron la fe de Cristo y el testimonio de aquellos misioneros. Esto inspiró a miles de creyentes de alrededor del mundo. La fidelidad a Dios nunca es inútil, aunque el resultado inmediato no sea el que esperamos. La respuesta de Sadrat, Mesad y Abednego representa una de las expresiones más puras de la fe en la Biblia. Ellos no adoran a Dios por los beneficios que podían recibir, sino porque Él es digno de ser adorado. La iglesia necesita recuperar esta clase de fe, una fe que permanezca firme con Dios, que responda un sí cuando responde con una espera, y aun cuando en su sabiduría responde de una manera distinta a nuestros deseos. Cristo mismo nos dio el ejemplo supremo en Getsemaní cuando oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. La verdadera fe no exige que Dios cumpla nuestros planes. Se somete con confianza a los planes perfectos de Dios. Hasta aquí. Hoy vamos a dejarle y vamos a continuar la próxima semana cómo enfrentan el horno, a ver cómo les va a estos jóvenes, a ver si son de verdad bien firmes en su fe. Próxima semana estaremos viendo Sadrat, Mesad y Abednego en el horno de fuego. Dios les bendiga.